El Congreso de la República, el despacho congresal del congresista Flavio Cruz Mamani, presentan En Contacto con Flavio Cruz, un espacio de socialización de nuestra labor parlamentaria. En Contacto con Flavio Cruz, ya está con ustedes. ¿Cómo están, amigos seguidores de En Contacto con Flavio Cruz? Un saludo como siempre todos los fines de semana para informarles, rendirles cuenta de la tarea que estamos cumpliendo aquí en el Congreso de la República, el trabajo de todo el Congreso y también con esa dosis de actualizarlos en temas jurídicos. Saludos también de René Choque Alave. Saludos, doctor Flavio, y bienvenidos a quienes ya están conectados justamente con nosotros sábado a sábado. Y tenemos muchísima información justamente que hemos recabado durante la semana. De inmediato pasamos a darles cuenta de lo que fue esta semana el trabajo en el Congreso de la República. Fue intenso, realmente hemos tenido plenos desde el martes, miércoles, jueves. El pasado jueves hemos terminado como a las 11 de la noche más o menos. Bueno, eso es normal. Cómo terminan los plenos, sobre todo en el Congreso. Pero la agenda principal estuvo alrededor de la aprobación de la ley de presupuesto, la ley de equilibrio fiscal, también la de endeudamiento, como anualmente se hacen ese tipo de debates y para aprobar, porque de eso dependerá la ejecución de nuestro presupuesto para el año 2022, ¿no? Y luego también ha habido el tema de las interpelaciones. Que vamos a darles cuenta de toda esta información. Quizá René quiere puntualizar cuál es el tema que a él más le ha interesado en esta semana, donde incluso se han suspendido trabajo en comisiones y todo. Estuvimos full, plenos, 3 días. En realidad, el tema justamente que corresponde en cada época, en el mes de noviembre, es precisamente la aprobación de estas 3 importantes leyes, ¿no? Como reiterabas, lo que va a ser justamente la ejecución del presupuesto para el año fiscal 2022, lo que complementa a esto el tema de la ley de endeudamiento y el de equilibrio fiscal. Bueno, lo que me llamó la atención, diría yo, es el tema cómo está justamente estructurado el Estado, porque durante el debate que justamente se tuvo en estos 3 días, hemos podido observar de que, por ejemplo, ¿no?, cuando se plantea el tema, por ejemplo, de la inclusión de algunas partidas para el tema de remuneraciones, lo que es el tema de pensiones, hemos advertido de que en un sector, por ejemplo, en la Policía Nacional, no existe un solo régimen laboral, existen varios regímenes laborales. Entonces eso realmente distorsiona lo que ha sido esta intención en algunos años de promulgar la ley del servicio civil. La ley del servicio civil justamente apuntaba a juntar, a unificar estos regímenes laborales para que no exista mucha dispersión, pero hemos visto, como reitero, lamentablemente muchos regímenes laborales en una misma entidad, en un mismo sector. Es como que el año pasado, por ejemplo, se ha dado con el sector educación, con la prohibición justamente de estos contratos de suplencia en las plazas generadas por la 276, donde había trabajadores que estaban haciendo el mismo trabajo, pero sujeto al régimen del decreto legislativo 276, y también otro grupo de trabajadores haciendo el mismo trabajo, sujeto al decreto legislativo 1057. Entonces, realmente el Estado es un monstruo, como se dice, pero existe pues esa situación de dispersión de normas, y realmente cuando se discute en estos días la ley de presupuesto, existe la demanda justamente para atender. Algún día ¿se podrá tal vez uniformizar, mejorar esto? No lo sabemos, porque el tiempo también que se tuvo para poder justamente ver la intervención de los congresistas ha sido pues muy corto, ¿no? Pese a que el texto casi se repite lo mismo cada año, pero no ha habido esa oportunidad desde la comisión, por lo menos, hacer algunas mejoras, algunos cambios sustanciales para que el presupuesto se pueda ejecutar con un principio básico, que es la calidad de gasto, ¿no? Alrededor justamente de esas preocupaciones han habido una serie de situaciones. Una primera que hay que destacar quizá ha sido, René, el tema de que el dictamen de la ley de presupuesto este año ha sido aprobado por unanimidad, pero eso de nada sirvió cuando entró al pleno. El debate duró pues buen tiempo, prácticamente digamos que 2 días, porque el martes los ministros cada uno presentó, expuso su presupuesto, y luego el día miércoles recién prácticamente los congresistas hemos planteado nuestros puntos de vista, observaciones y propuestas, y luego terminamos como a las 11 de la noche. La comisión pidió un cuarto intermedio de 3 horas
Eso implicaba que íbamos a retomar el trabajo como a después de la 1 de la mañana. De la mañana se suspendió para el día jueves, no estaba agendado para el jueves. El jueves, antes de empezar, hubo un malentendido, porque había que puntualizar algunas cosas, pero la presidenta no lo había explicado, y por lo tanto se generó un altercado, porque todos supusieron que la gente estaba interviniendo para, a última hora, agregar, como se dice en el dicho popular, meter cosas en último momento. Entonces todo el mundo reaccionó, 1000 perdones, hasta nosotros hemos levantado la voz, levantado nuestros papeles, porque tanto habíamos propuesto y no veíamos que en el dictamen estaba lo que habíamos, digamos, propuesto. Y a raíz de eso se generó una suspensión y un cuarto intermedio, luego se retomó en horas de la tarde, finalmente haciendo unos arreglos, porque lo que más también preocupó es el tema del abandono de los centros poblados, ¿no? Creo que eso es bueno, sería largo explicar una serie de detalles, vamos a poco también plantearles temas que tienen que ver con el contenido de la ley de presupuesto, pero se terminó con algo con el cual yo también estoy de acuerdo. Ser el 5% del presupuesto institucional para el tema, por ejemplo, de los discapacitados, que nunca fueron considerados. Así, cosas así fueron positivas también. También el tema de la aprobación de los 1.300 millones de soles para el pago de lo que llamamos deuda social, ¿no? Por sentencias judiciales, 1.000 millones para el sector de educación y 300 para otros sectores. Debemos reconocer, en el caso de Perú Libre, siempre fue parte de la campaña, ¿no? La promesa del pago de la deuda social. El presidente también lo manifestaba en toda su campaña. Pero esta vez tenemos que reconocer que también fue una preocupación de los partidos, inclusive de derecha, hay que decirlo. O sea, nadie puede atribuirse único protagonismo acá, ¿no? Y los voceros de todas las bancadas, las 9 bancadas, suscribieron este acuerdo, porque imagínense, era pasar de 200 millones a 1.300 millones, nada menos, ¿no? O sea, 5 veces más del presupuesto que se acostumbraba programar en los años pasados. Así que también hay que ser justo y transparente en estas cosas, ¿no? No hay aquí protagonistas individuales, ¿no? Un debate de todos, aceptaron en una forma de agradecer también a la labor que cumplen los profesores y una deuda histórica que se tiene con los docentes. Pero para puntualizar algunas cosas, bueno, se aprobó la ley de presupuesto por mayoría, pues 116 votos a favor, la ley de endeudamiento por igualmente 116, ley de equilibrio financiero por 117 votos a favor, los demás son en contra y abstenciones. Luego, el día jueves se desarrolló la interpelación al ministro de Transportes. Muchos concluyeron en el sentido de que interpelar no era censurar. Hasta Fuerza Popular y hasta Renovación Popular, el propio señor Montoya diciendo eso. Entonces, al parecer no va a haber censura, ¿no?, del señor Juan Silva, ministro de Transportes, porque luego nadie habló, ¿no? El jueves nadie habló, ni siquiera ayer viernes, nadie habló de presentar una moción de censura. Nadie. Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar en esta semana que viene, que estamos en semana de representación. Luego también se abordó el tema de la admisión de la moción de interpelación del ministro de Educación, el cual fue aprobado por 53 votos a favor, 51 en contra, 6 abstenciones. Se ha fijado para el próximo martes 7 de diciembre a las 10 de la mañana la presencia del ministro de Educación sobre este tema de la filtración de las pruebas de la Prueba Única Nacional de Nombramiento y su supuesta pertenencia a grupos extremistas, bueno, y otros más. Había 2 interpelaciones en realidad en su contra. El señor Montoya, de Renovación Popular, retiró la otra. No puede haber 2, ¿no?, de la misma materia. Entonces, se va a abordar el día martes 7 de diciembre. ¿Qué más? Y se dio cuenta, entre los temas más trascendentes, porque ha habido también varias votaciones sobre conformación de comisiones, ya cuadros nominativos, pero la noticia que también produjo, digamos, bastante revuelo en la semana fue esta moción de orden del día sobre la vacancia del presidente, ¿no? Entonces, bueno, se dio cuenta, como dice el reglamento, en una siguiente sesión se tratará. Dice también el reglamento del Congreso, debe correrse el traslado o notificarle al presidente. Creo que así lo hicieron. Tema importante para muchos, no tan trascendente para nosotros. No por eso, digamos, podemos estar desatentos a esto también, porque al parecer en realidad la derecha tiene en su agenda
la vacancia, eso está clarísimo. Bien, quizá René, algunos apuntes sobre la ley de presupuesto fundamentalmente y algún otro tema también que se ha tratado como el tema de las interpelaciones. Normalmente, desde hace varios años, en la ley de presupuesto anual se prohíbe, ¿no?, el ingreso, pero con las excepciones que justamente se da para ciertos sectores. Y en este caso está pues el sector Poder Judicial, por ejemplo, está el Ministerio Público, está los docentes del Magisterio Nacional, y en particular vamos a aclarar lo referido justamente a la prohibición de ingreso al decreto legislativo 276. Durante el año 2021, y esto tiene su origen inclusive el año 2020, plazas que se generaban justamente por este régimen no podían ser contratados. Si bien es cierto, el decreto de urgencia número 016, que es del año 2020, ha sido pues ya derogado por esta ley que justamente busca erradicar el tema de la situación de injusticia laboral con un régimen laboral concretamente, que es el decreto legislativo 1057, pero sin embargo había una prohibición todavía que establecía la ley de presupuesto del año fiscal 2021. Por eso es que muchas entidades de los tres niveles de gobierno, tanto el gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, así como fundamentalmente en el sector de educación, donde se tiene la necesidad de contar justamente con estos trabajadores, no tenían la posibilidad de contratar. Entonces quedaron prácticamente los presupuestos sin utilizarse. En algunos casos hicieron las transferencias para la partida del decreto legislativo 1057, pero al final generó todo un problema. Entonces este tema ya ha sido aclarado. En el año 2022 se va a coberturar normalmente bajo este régimen laboral, vale decir el decreto legislativo 276. Entonces ese tema estaría aclarado. Y también es bueno aclarar sobre el presupuesto que normalmente se maneja a nivel del sector educación. Nuestro congresista justamente ha hecho varias observaciones, fundamentalmente en el tema referido a las intervenciones pedagógicas. Las intervenciones pedagógicas pues tiene un presupuesto considerable cada año. Por decir, vamos a mencionar solamente uno, el acompañamiento docente, pero en realidad hasta el momento no se conoce sobre los resultados, objetivos reales, tangibles, que se pueden medir cualitativamente. Entonces, eso ha sido una observación. Por eso siempre se habla de que tiene que haber una calidad de gasto, porque si se está invirtiendo anualmente, asignando presupuestos considerables, entonces tiene que dar resultados. Y sobre eso nos podrían decir con mayor razón los docentes que no ven mejoras. Entonces ese aspecto tendrá que ser fiscalizado durante la ejecución, porque anualmente, como decía en algún momento, se coloca de costumbre el presupuesto para estas intervenciones pedagógicas, pero no se sabe sobre los resultados que se consiguen. Y al respecto también vale la oportunidad para aclarar, ya a través del despacho congresal del doctor Flavio Cruz se tiene un requerimiento al Ministerio de Educación para que pueda informar detalladamente sobre cada una de las intervenciones, cuáles son los logros que se han alcanzado en estos últimos años, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el tema de mantenimiento de locales escolares también ha sido motivo de observación de parte de nuestro congresista, al decir de que, por ejemplo, este programa, que tiene su origen desde el año 2008, lo único que ha permitido en estos años es justamente hacer lo que es la reparación, lo que es, digamos, algunas mejoras, pero no una sustitución, por poner un ejemplo, ¿no? Si una institución educativa de zona rural tiene unos servicios higiénicos de material rústico, por esta prohibición que existe, no puede hacer unos servicios higiénicos de material noble. Una cosa tan sencilla, una cosa tan necesaria, que lamentablemente está condicionada por una ley que solo te permite hacer lo que es reparación y no lo que podría ser una sustitución en estos casos. Y otra observación también que hizo atinadamente el congresista, el doctor Flavio Cruz, es el tema referido a que prácticamente quien impone qué se debe hacer en las instituciones educativas es el ministerio, cuando debería ser todo lo contrario. El director de la institución educativa es la que conoce realmente cuáles son las necesidades. En todo caso, esta ley, que justamente va a entrar en vigencia a partir del 1 de enero del año 2022, va a tener su reglamento a través de una resolución ministerial. En esa resolución ministerial tendrá que darse esa facultad para que el director de la institución educativa presente su requerimiento, sus propuestas de mantenimiento, y en base a eso la instancia de gestión educativa descentralizada, ya sea la UGEL, en algunos casos, en la mayoría de los casos diríamos, de donde dependen las instituciones educativas, y en algunos casos de las direcciones regionales o gerencias regionales, pueda justamente
aceptar, aprobar, y no a la inversa. Entonces eso sería un aspecto importante y positivo para garantizar la calidad del gasto. Y también, como decía, en algún momento se hizo pues la aprobación de bastantes partidas para atender el tema de sentencias judiciales. En realidad, las deudas no solo son del sector educación, las deudas son de diferentes sectores, y como muy bien lo decía el doctor Flavio Cruz, ha sido pues una insistencia de diferentes grupos políticos, de diferentes congresistas sobre este incremento, porque inicialmente, y revisando los 3 últimos años, el presupuesto que asignaba, por ejemplo, para pagar sentencias judiciales era cada año 200 millones. No pasaba de ese monto, pero este año se ha quintuplicado. Entonces, lo que habría que también aclarar aquí es esto, ¿no? Muchos se preguntarán, tal vez, ¿no? ¿Pero por qué solo para el sector de educación? ¿Por qué tanta deuda acumulada? Habría que aquí decir, ¿no? Como decía el doctor Flavio Cruz, muchos han estado de acuerdo. Tenían que estar de acuerdo, porque si nosotros recordamos la década del 90, que es justamente la génesis de la deuda, ha sido originado por un partido político que en ese año justamente desnaturalizó el artículo 48 de la ley del profesorado. O sea, esta deuda tiene su origen de un recorte de la remuneración del docente. No es una deuda por, digamos, que se origine por otra causa, sino que el docente, que debió ganar como corresponde de acuerdo a la ley del profesorado en ese tiempo, un monto determinado, su remuneración, que estaba garantizada por una ley, ha sido recortada. Es lo que se ha acumulado por años, y los docentes tuvieron que justamente recurrir a instancias judiciales para buscar justamente este pago. Pero aquí, para terminar en todo caso este punto, habría que precisar: la ley todavía de presupuesto exige la sentencia judicial. Entonces, aquí vamos a decir de que tienen que, de todos modos, mientras está vigente la ley que establece la exigencia justamente de sentencias judiciales, los pagos en el próximo año se van a ejecutar, salvo que se cambie, salvo que se modifique, sin la exigencia de sentencia judicial, con la exigencia en este caso. Esa precisión corresponde hacerlo. Y también es bueno destacar algunos aspectos que se han considerado, por ejemplo, transferencia de los presupuestos a las municipalidades de los centros poblados, ¿no? Que las normas, en este caso fundamentalmente de la ley de presupuesto, decían no de una forma imperativa, ¿no? Sino como una posibilidad. Ahora tienen ese carácter imperativo, permitirá que realmente estas instancias de gestión a nivel de los gobiernos locales justamente puedan disponer de ese presupuesto. Y ahora, con relación al tema justamente que va a ser motivo de comentario en estos días, es precisamente el tema de la vacancia. Revisando justamente los fundamentos, las razones para esta moción de vacancia, observamos con mucha preocupación de que no hay absolutamente una razón, digamos, que valga de todo ese cúmulo de razones que han presentado. Ampliaremos justamente este tema en nuestra próxima edición, que corresponde en forma sabatina todos los sábados. Estamos presentando En Contacto con Flavio Cruz. El pasado fin de semana, incluso hasta el día lunes, hemos estado en la región de Cajamarca y Amazonas. En Bagua Grande, donde fue sede de la tercera sesión extraordinaria de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Y aprobamos el Parque Científico Tecnológico para Amazonas, que estará a cargo de la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza. Así que fue por unanimidad también en la comisión. Esperamos tener la misma suerte en el pleno del Congreso. Vi una experiencia muy bonita junto con el congresista Segundo Montalvo, también con el congresista George Málaga y con el congresista Jorge Martí Corena. Con ellos hemos estado en Chachapoyas también y visitando in situ a la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza, que avanzó un montón. Nos hemos sacado con la vaca clon, por ejemplo, donde llegaba a nivel de clonación. En biología han avanzado un montón, tienen proyectos importantes. Universidad licenciada, un futuro realmente para esta universidad. Una felicitación a la distancia a su señor rector y a sus autoridades universitarias. Bueno, esta semana, justamente el día de ayer, salió en el peruano publicaciones respecto a designaciones de prefectos. Otros días anteriores estuvieron saliendo también designaciones en algunos cargos de confianza de los ministerios, entidades públicas. Hacemos un deslinde, nosotros por decisión del presidente, o sea, es su conducta política, no estamos directamente participando, no tenemos
el privilegio de ser los congresistas favoritos, engreídos, preferidos, lo que se llame, para explicarlo de mejor manera. No nos sentimos mal tampoco por eso, estamos haciendo nuestra labor congresal. Ustedes tendrán su propio punto de vista. Pero sí deslindamos que de ninguna manera nosotros hemos alcanzado propuestas. Nadie podría sacarnos un documento con nuestro sello y firma diciendo este señor quiero que ocupe tales cargos o que sean prefectos, subprefectos. De nosotros nunca van a encontrar nada. Así que siempre en nuestros principios, para eso nos han encargado acá. No corrupción, no lobbies, no desorientarse. Nuestra línea política está clarísima, ahí nos mantenemos firmes. Darles las espaldas sería traicionarlos. Y eso, ustedes me conocen, jamás vamos a caer en eso. Nos vamos por eso, del pueblo venimos y al pueblo nos vamos, la tercera semana de representación del día 29 de noviembre hasta el 3 de diciembre. Vamos a hacer el día martes 30, hemos coordinado ahí con los congresistas también de la región, en el sentido de que la conferencia de prensa que acostumbramos en esta semana de representación, lo vamos a hacer en forma descentralizada, a propuesta nuestra. Agradezco a los congresistas por haber acogido al coordinador también, y nos vamos a ir para Ilave, ¿no? De Puno a Juliaca, ahora a Ilave a las 10 de la mañana el día martes. Y tenemos una semana cargada también porque vamos a estar en Pucará, vamos a estar en Yunguyo, vamos a estar por Huancané, Conima, vamos a estar en Puno, en el hogar de menores. O sea, va a ser intenso realmente, atención en oficina de esta semana de representación. Vámonos a la actualidad normativa con René Choque Alave. En Contacto con Flavio Cruz presenta Actualidad normativa. Ingresamos a Actualidad normativa. Vamos a dar cuenta de las principales normas que justamente se emitieron en esta semana. Vamos a dar cuenta rápidamente de la ley 31.360, por la que justamente se declara de interés nacional y necesidad pública la emergencia alimentaria a nivel nacional y la continuidad de la campaña agrícola 2021-2022. Asimismo, en esta semana se ha publicado la ley 31.361, por la que se prioriza la comercialización directa del guano de isla en favor del agricultor familiar. Importante ley que justamente ya ha sido materializado con la publicación en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano. Asimismo, se tiene la ley 31.359, que de igual forma ya está regulando, ya con rango justamente de ley vigente, lo referido justamente a la modificación de la 14ª disposición complementaria y transitoria de la ley 30.220, ley universitaria. Esto es la que extiende justamente la obtención del bachillerato para los estudiantes de las universidades, porque en la edición anterior comentábamos de esto, pero aún todavía no estaba publicado en el diario oficial del Peruano. Sin embargo, ahora ya se tiene prácticamente esta ley vigente. Igualmente vamos a dar cuenta de otras disposiciones que se han emitido a nivel, en este caso, del Ministerio de Educación. Tenemos la resolución ministerial número 458-2021, por la que justamente se está aprobando las disposiciones para la prestación del servicio en las instituciones y programas educativos públicos, privados, de educación básica de los ámbitos urbanos y rurales. Esto es en realidad una modificación y vamos a señalar de manera escueta, ¿no? Esta modificación permite ya, desde luego ya, en este año el retorno de aquellas instituciones que aún todavía no están haciendo el trabajo semipresencial. Exige como uno de los requisitos, entre otros, es más flexible, que los padres de familia pongan su voluntad, tengan un acuerdo, y si este acuerdo existe, por ejemplo, vamos a poner una casuística de 20 padres de familia, sus hijos de esos 20 asistirán. El resto de estudiantes seguirán con el trabajo remoto de los docentes. Entonces, esta es una modificación porque el anuncio que se tiene, que todavía aún no se ha oficializado para el año escolar 2022, es que va a ser un retorno presencial en su totalidad. Asimismo, tenemos la resolución viceministerial que suspende justamente el desarrollo del concurso de ingreso a la carrera pública magisterial regulado por la ley 29.944. Entonces, sobre esto queremos hacer una precisión. Muchos están confundiendo, ¿no? Ya están indicando que ya se ha anulado el examen. No es así, porque lo único que hace esta norma es suspender las actividades.
Un concurso de esta característica pues tiene una serie de actividades. Por ejemplo, vamos a señalar, tiene una primera actividad que es la inscripción de los postulantes. Luego viene, por ejemplo, la publicación de las plazas, viene la fecha de la implementación de la prueba única nacional, viene el tema de la publicación de los resultados preliminares, las observaciones que se pueden hacer. Lo único que se suspende son las actividades que están previstas para después de este examen que se ha dado justamente con estas dificultades de la filtración de la prueba. En todo caso, tendrá que haber una norma que justamente pueda disponer, resolver la anulación. Sobre eso estaremos pendientes y en todo caso esto va a estar sujeto también a las investigaciones que se vienen llevando a nivel administrativo como también a nivel del Ministerio Público, y también esto va a tener que estar relacionado con la futura interpelación del Ministro de Educación. Ahora damos cuenta de otra norma que se ha aprobado, que es ya casi normal, que se da en todos los años. Es la norma que establece justamente el procedimiento para la elaboración y aprobación del cuadro de distribución de horas para el año escolar 2022. Los alcances, el mayores detalles está justamente contenida en la resolución viceministerial número 315-2021 minero. Y ahora ingresamos a un tema que es de suma preocupación de los docentes. Durante el año los docentes justamente tienen derecho a percibir la asignación por tiempo de servicios, a percibir, por ejemplo, lo que es el tema de compensación por tiempo de servicios, así como subsidio por ruta y sepelio. Y lamentablemente sobre esto tenemos que también indicar de que en sí, en nuestro sector, en el sector de educación, vamos a decirlo, no se hace los pagos en forma oportuna, en un tiempo razonable. Los docentes que justamente tienen a este derecho tienen que esperar meses, en algunos casos años, y también sobre esto tenemos que recalcar, nuestro congresista, el doctor Flavio Cruz, en más de una oportunidad ha presentado al Ministerio de Educación la exigencia de que estos pagos se puedan realizar en un tiempo razonable, no en meses, no en años. Entonces, tenemos ahora justamente las transferencias presupuestales, y aquí habría que también hacer una exhortación. Estas transferencias son a los pliegos, es decir, a los gobiernos regionales. Lo que tienen que hacer los gobiernos regionales es justamente incorporar este presupuesto. Una vez incorporado este presupuesto, lo que tienen que hacer es ya designarlo, destinarlo a las unidades ejecutoras, y las unidades ejecutoras, en este caso las UGELs, tienen que hacer el abono. Pero ¿cuánto demora este procedimiento engorroso en hacer las modificaciones, las incorporaciones, hasta el abono en la cuenta corriente de los docentes? Semanas y semanas. Ojalá que esto se pueda agilizar, porque realmente estamos contra el tiempo. Estamos prácticamente en los últimos días de este penúltimo mes, y el mes de diciembre justamente es el último mes para efectuar todas estas acciones presupuestarias, y esperemos de que esto se pueda concretar a más tardar pues en la primera quincena de diciembre de este año. En todo caso, vamos a dar cuenta rápidamente. El Decreto Supremo 326 justamente hace la transferencia para que se ejecute el pago de la asignación por tiempo de servicios, compensación por tiempo de servicios, el pago de subsidio por ruta y sepelio para los docentes de la Ley 29944, tanto para nombrados como para contratados. Igualmente, esta disposición hace la transferencia para pagar a los que están en la condición justamente de contratados en el cargo de auxiliares de educación. Entonces, se tiene ya una norma que hace la transferencia. Igualmente, tenemos el Decreto Supremo 327, por la que se hace la transferencia a los gobiernos regionales para pagar lo que es la compensación por tiempo de servicios, asignación por tiempo de servicios, subsidio por ruta y sepelio, en este caso, para los docentes de educación superior, es decir, sujetos a la Ley 30.512. Igualmente, a través del Decreto Supremo 328 de Economía y Finanzas, se hace la transferencia justamente para garantizar, en este caso de las instituciones de educación superior, el pago por encargatura del director general de estas instituciones. Entonces, también se tiene esta transferencia. Lo que se quiere es, como reiteramos, que se puedan efectuar los pagos en su oportunidad. Y también se ha publicado el Decreto Supremo 329-2021, por la que se está transfiriéndose presupuesto ¿para qué? Para pagar las pensiones. Hemos tenido conocimiento de que con esta implementación de este aplicativo ya con más formalidad por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, el AIRP, en varias regiones no se está ejecutándose el pago de pensiones de sobrevivientes. Es el caso de Puno. Hasta el momento no han ejecutado este pago. Entonces, en algunos casos argumentan de que no hay presupuesto. Se está haciéndose la transferencia justamente para los que están comprendidos en el régimen de pensiones del Decreto Ley 20.530. Y
finalmente vamos a dar cuenta de la transferencia que también se hace a través del Decreto Supremo 323 a la Oficina de Normalización Previsional para que se puedan hacer los pagos justamente referido también a las pensiones. Hacer solamente un aclarado y tal vez un breve comentario, porque esto lo haremos en las próximas ediciones. La Oficina de Normalización Previsional, en este caso, está otorgando las pensiones a los que están sujetos al régimen de pensiones del Decreto Ley 1990. Lamentablemente estas pensiones son otorgadas después de 3, 4, 5, 6 meses. Y lo que hemos encontrado en estos días en el despacho congresal es que la Oficina de Normalización Previsional terceriza justamente la calificación de estas solicitudes. No lo hace la ONP, lo hace un tercero. Quien resuelve los recursos de reconsideración cuando una pensión no es otorgada como corresponde, lo hace un tercero. O sea, la ONP gasta el dinero para pagar a otras personas para que hagan este trabajo, cuando en realidad quien debería hacerlo es la propia entidad, y no es así. Y se gasta millones de soles, así como en algún momento decíamos, por ejemplo, para el caso de las apelaciones de los procesos judiciales, concretamente los contenciosos, ¿quién hace la defensa? Abogados que justamente son contratados por parte de la ONP. En todo caso, son gastos que no son adecuados cuando justamente se requiere para pagar justamente las pensiones de quienes han prestado servicios al Estado, así como de las pensiones derivadas. Muy bien, eso es todo por el día de hoy. Nosotros retornamos en nuestra próxima edición. Ya para ir terminando el programa de hoy, manifestarles que respecto a esta filtración de la prueba de nombramiento, hemos solicitado mediante documento al ministro de Educación información, documentación. Hasta ahora no nos responden. Tendremos que quizá expresarlo en la interpelación, ¿no? Así que si hay que anular, tiene que anularse. El Ministerio Público que cumpla su tarea de investigar. Nos han visitado esta semana los auxiliares de educación, están preocupados por este tema de la nueva política remunerativa. Realmente ganan muy bajito, hay que mejorar su condición económica. Pero ahí hay un camino también, un proyecto de ley que está en la Comisión de Educación para que sean, como era en la ley 24029, incorporados a la ley de reforma magisterial. No quiero anticiparme, dependerá del tema de la comisión, del pleno, en su momento les estaremos informando. No me puedo despedir sin antes felicitar a toda la familia ugartina en la región de Puno y el país, ¿no? Siempre, todos puneños tenemos un corazoncito ugartino. Alfonso Ugarte pasó a la final, éxitos en esta semana, estamos a un pasito de llegar al fútbol profesional. Con cachua de soltero a los puneños siempre nos despedimos. Un abrazo para todos ustedes, hasta el próximo sábado.
Machana kusunchis